En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que tenemos que plantearnos, al menos desde Europa, desde la Unión Europea, si el fuego amigo puede estar a punto de golpearnos, si puede que nos muerda la mano aquel al que estamos dando de comer. Y es que las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado una estación de compresión del gasoducto Turk Stream, que está ubicada además en territorio ruso, y el objetivo habría sido cortar el suministro de gas a los países europeos. Al menos eso es lo que sostiene el Ministerio de Defensa de Rusia. Es un asunto más que interesante, ya que si Turquía termina consiguiendo llevar a través del corredor de Zangezur el petróleo de, por ejemplo, Azerbaiyán hasta la Unión Europea a través de este Turk Stream, sin atravesar el campo de batalla ucraniano, haría a Kiev menos capaz de hacerse necesaria ante Bruselas, con lo que peligraría sin duda uno de los argumentos fundamentales de Volodymyr Zelensky para sostener esa defensa de Kiev ante Moscú. Por otro lado, hay que seguir hablando de ese conflicto entre Rusia y Ucrania, que sabemos tiene un punto de inflexión con la llegada en apenas unos días de Donald Trump al poder, porque empiezan a surgir ofertas a ese escenario de negociaciones que plantea el presidente todavía electo. El gobierno suizo se ha declarado dispuesto a albergar esa posible cumbre entre Trump y Putin, que sería, no nos engañemos, una antesala de una mesa de negociaciones, quizá en la que se escenificaría ese encuentro entre Ucrania y Rusia, o quizá no tenga lugar nunca a la hora de llegar a una paz en esa guerra en suelo europeo, esa reunión, ya que los expertos insisten en que esto es una guerra proxy, se lo hemos contado ya varias veces, entre Estados Unidos y Rusia, y el que va a ocupar el máximo poder, la máxima magistratura de Estados Unidos en apenas unos días, no parece tener ninguna intención en seguir con guerras fuera de sus fronteras. Hay que recordar que una vez se hizo la propuesta por parte de Donald Trump en jornadas pasadas, desde el Kremlin tuvo una gran acogida. El propio portavoz Peskov celebró la oferta, matizó que, no obstante, no tendría lugar ningún encuentro antes de que Trump esté en pleno ejercicio del poder, esté ya instalado plenamente en el despacho Oval, mientras que Zelensky y el gobierno ucraniano reaccionaron, como es lógico, sin ningún tipo de interés ante ese anuncio, y asegurando a que seguirían intentando consolidar los apoyos en una guerra desigual, en un conflicto entre dos países con un reparto de fuerzas muy distinto, ya saben, el país más grande del mundo y el que fuera parte del mismo durante muchos años, pero que no puede plantar cara por sí solo ante el oso ruso, pues de forma bilateral. Parece que Zelensky confía en sus capacidades de seducción bilaterales para intentar convencer a Donald Trump de que siga sosteniendo esa ayuda que es absolutamente indispensable para que Ucrania no sucumba ante Rusia. Por otro lado, cambiamos ya de asunto, seguimos pendientes de la situación en Venezuela, una vez que Nicolás Maduro tomaba posesión de su cargo como presidente de la República en un contexto de soledad apenas roto por otras dictaduras de América, el caso de las de Nicaragua y de Cuba, que deja bien a las claras el posicionamiento geopolítico en el que nos movemos en este asunto. Quien pensara, tras erigirse Maduro como sucesor de Hugo Chávez, que llegaba al poder alguien con una cierta debilidad, sin un perfil muy claro, sin proceder del propio ejército venezolano, pues al final ha llegado una sorpresa. Ha tenido que ver cómo ya va por 12 años dirigiendo con mano férrea una Venezuela que se desangra de manera real, incluso de manera figurada, con más de 8 millones de ciudadanos fuera de sus fronteras, y espera llegar además a los 18 años en el poder tras esta reelección. Así las cosas, gran parte de la comunidad internacional ha decidido no apoyar a Maduro. Algunos de sus vecinos lo han hecho de forma tibia, mandando representantes menores a su toma de posesión, embajadores, cancilleres. Otros más contundentes han preferido su ausencia y hasta se perfilan nuevas sanciones. Vecinos tan cercanos como Colombia son especial piedra de toque. Colombia rechaza, de hecho, la propuesta, eso sí, del expresidente del país, Álvaro Uribe, de intervenir militarmente en Venezuela tras una investidura
controvertida por el resultado de los últimos comicios, criticando que eso no traería más que muerte. Sin embargo, reconoce que el régimen de Maduro quitó el derecho de elegir y de ser elegida a la líder opositora, Mariana Corina Machado, pero por otra parte, viendo los dos lados de este conflicto, el presidente colombiano considera que los comicios tampoco fueron libres desde un comienzo, porque se violó el acuerdo de levantar las sanciones para que el pueblo votara en libertad. Por lo tanto, hubo un cierto condicionamiento desde el exterior. Vemos una encrucijada compleja, como también lo es la situación para los que no se han ido de Venezuela, porque no nos engañemos, un dictador es tanto más peligroso cuanto más solo está. No dejamos, sin embargo, en esta jornada de mirar a Oriente Próximo, donde nos interesa la normalización institucional en Siria, en la medida de lo posible, normalización, digo, teniendo en cuenta que sus gobernantes son islamistas, acusados de terrorismo hasta hace nada. Aunque todo el mundo intenta blanquearlo, eso sí, no solo Occidente, también potencias islámicas que quieren tener un papel de peso, como Arabia Saudí, por ejemplo. Miramos asimismo al Líbano y a su estabilidad institucional, algo más cerca, con los últimos cambios políticos que ha habido en el país, hasta hacia la posibilidad de alto el fuego en la Franja de Gaza, acompañado de ese intercambio deseado de rehenes por presos palestinos, que cobra cada vez más fuerza, con mensajes optimistas desde ambas partes y con un impulso diplomático importante en las negociaciones que se desarrollan en Doha, con el jefe del Mossad allí. Tampoco dejamos otras partes del mundo, no por poco mencionadas, no importantes, ¿no? China está convencida de que la reciente gira por África de su canciller, de Wang Yi, ha sido un éxito. Pero lo que nos interesa aquí es la reflexión, cómo ve un gigante como es China la situación en torno al continente negro, ya saben, muy joven, verdaderamente joven en su demografía y con gran potencial en materias primas. Dicen desde China que no va a haber modernización del mundo si no se moderniza África. Hay que recordar que la apuesta de China por África es tremenda, desde hace más de década y media, un volumen récord de casi 300.000 millones de dólares, aunque hay voces que advierten sobre esa apuesta china, ¿no? Hablando de que puede hacer cautivos a los países africanos, de los deseos y demandas de Pekín, todo el juego de la geopolítica y de la geoeconomía sobre la mesa. Todo esto y mucho más, la parte más pegada a la actualidad. De hecho, enseguida, en forma de titulares que elabora Blanca El Tronco, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta, como digo, los titulares, lo más destacado este lunes. No se vayan, sigue el pulso geopolítico en Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía,
Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Afrontamos ya toda la información que ha llegado hasta en nuestra redacción, toda la de ámbito internacional, relevante sin duda para la geoestrategia, y que abordamos primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Aumenta a 24 el número de muertos por los incendios que están asolando Los Ángeles. De los fallecidos, 16 han muerto por el incendio de Eaton y el resto por el de Palisades. Las autoridades han advertido de que no se conocerá el número real de víctimas hasta que los investigadores puedan acceder a las zonas afectadas. Además, espera que los fuertes vientos continúen complicando las tareas de extinción durante los próximos días. Saltamos el Atlántico para hablar del secretario general de la OTAN, porque Mark Rutte interviene este lunes ante el Parlamento Europeo. Primera comparecencia en la Cámara, en la Eurocámara, desde que llegó al cargo el pasado 1 de octubre, y en la que el secretario general de la OTAN abordará la guerra en Ucrania. Sobre el terreno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha ofrecido devolver a Pyongyang a los 2 soldados norcoreanos capturados en la región rusa de Kursk a cambio de prisioneros de guerra ucranianos. El régimen norcoreano presiona entre tanto a sus soldados para que se quiten la vida antes de ser capturados por el enemigo. De vuelta a América, hablamos de Venezuela. Allí las Fuerzas Armadas reafirman su lealtad al régimen de Nicolás Maduro. Lealtad a pesar de una nueva ola de sanciones contra el líder chavista, que el viernes asumió un tercer mandato al frente del país, considerado un golpe de Estado por la oposición y no reconocido por muchos países. La Organización de Estados Americanos reúne en Washington, entre tanto, al Consejo Permanente para evaluar la convocatoria de un encuentro de cancilleres sobre el arresto de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Viajamos al norte, al país más poderoso del mundo, porque a una semana de entregar el poder, Joe Biden va a dar su último gran discurso en torno a la política exterior. En él hará balance de los hitos de su administración, como la histórica ampliación de la OTAN, la movilización de aliados para apoyar a Ucrania y el apoyo a Israel. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora vamos a profundizar en todos esos temas más relevantes de la actualidad internacional en forma de crónicas, Blanca. Y comenzamos en Venezuela. Tras asumir el cargo del presidente de Venezuela el pasado viernes, sin siquiera haber presentado los avales, el presidente Nicolás Maduro asegura que el país se prepara junto a Cuba, Nicaragua y otros aliados internacionales por si algún día es necesario tomar las armas para defender el derecho a la paz y, dice, a la soberanía. Pablo Llanoné. Mientras Maduro eleva las tensiones con estas palabras y afirma que ha triunfado la paz, la estabilidad, la Constitución, la democracia y la verdad, el resto del mundo parece estar en su contra a sus aliados y a favor de Edmundo González. El opositor, tras tachar al chavista de dictador y golpista, ha confirmado que está preparando un contraataque para tomar posesión como presidente. Seguiremos coordinando con esa comunidad democrática internacional, quienes han respondido a nuestro llamado y quienes siguen en pie de lucha con nosotros. Siguiendo esta línea, su aliada de la oposición, María Corina Machado, se ha hecho eco de los apoyos de líderes mundiales, empezando por el G7, compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, y continuando con la Unión Europea. Precisamente, la representante de los asuntos exteriores del bloque comunitario, Kaja Kallas, ha declarado que la Unión Europea apoya al pueblo venezolano en su defensa de la democracia y ha recalcado que Maduro carece de toda legitimidad democrática. A pocas horas de la investidura de Maduro, la Unión Europea ya había aumentado las sanciones a Venezuela, incluyendo a 15 funcionarios venezolanos más en su lista de medio centenar de políticos que no podrán pisar suelo europeo ni acceder a los activos que tienen en la Unión Europea. Entre estos esfuerzos por hacer presión sobre el régimen, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, José Manuel Álvarez, ha avanzado que la Unión Europea ya está buscando una solución pacífica basada en un diálogo que represente a todos los venezolanos. Lo que nosotros queremos es una solución dialogada, una solución política que haga avanzar la democracia en Venezuela y la voluntad de los venezolanos, y también que sea una solución genuinamente venezolana y, por supuesto, pacífica.
Además, el ministro de Exteriores ha confirmado que Urrutia gozará de una ampliación de sus derechos como político exiliado en España. Se le ha concedido ya un estatuto de asilo aquí para que pueda gozar de toda la libertad y de toda la libertad de expresión y de movimientos que gozamos todos los españoles y todos los europeos. El régimen chavista también se enfrenta a tensiones con Colombia después de que Gustavo Petro asegurase este domingo que el gobierno de Nicolás Maduro le quitó a María Corina Machado el derecho a ser elegida. Aún así, Petro ha confirmado que no romperá relaciones diplomáticas con su país vecino. Precisamente hoy se ha reabierto ya la frontera entre Colombia y Venezuela tras 3 días de cierre. Esto después de que el régimen chavista decidiese blindar al país para asegurar que no hubiera injerencias extranjeras. Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene esta tarde en el Parlamento Europeo en su primera comparecencia en la Eurocámara desde que llegó al cargo el pasado 1 de octubre. Rutte abordará la situación en Ucrania y el apoyo de los aliados en un momento de incertidumbre ante la toma de posesión de Donald Trump y después de que Biden haya anunciado en las últimas horas nuevas sanciones contra Rusia. Gemma González. A pocos días de entregar el poder a Donald Trump, Joe Biden, junto con el Reino Unido, ha impuesto a Rusia una serie de nuevas sanciones contra el petróleo y el gas ruso que podrían costarle al país miles de millones de dólares. El objetivo, reducir los ingresos de Moscú para financiar la guerra en Ucrania. Desde la Casa Blanca aseguran que estas son las sanciones más significativas hasta la fecha contra el sector energético ruso. En concreto, el Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones a Gazprom Neft y Surgutneftegas, que exploran, producen y venden petróleo, así como a 183 buques que han transportado petróleo ruso, muchos de los cuales forman parte de la llamada flota en la sombra de petroleros operados por empresas no occidentales. Las sanciones también incluyen a las redes que comercian con el petróleo. Según fuentes de la Casa Blanca, estas sanciones deberían costarle a Rusia miles de millones de dólares al mes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que las medidas anunciadas asestarán un golpe significativo a Moscú porque, dice Zelensky, cuantos menos ingresos obtenga Rusia del petróleo, antes se restablecerá la paz. Desde Rusia aseguran, sin embargo, que las sanciones no causarán graves trastornos en las exportaciones de crudo ruso a sus principales compradores, India y China. Sanciones contra las energéticas rusas que han provocado una subida del precio del petróleo. El de referencia en Europa, el Brent, sube en tiempo real un 1,3%, se coloca en los $80,81. Avances también para el barril de referencia en Estados Unidos. El West Texas sube un 1,71%, $77,88. Juan Luis García Alejo, de Grupo Bank. Bueno, lleva $6 en el mes prácticamente para que nos pongamos en 81. Siguen siendo niveles que cuando los miramos en el largo plazo, la oscilación, por supuesto, en muy pocos días de lo que va del año 2025, pues es significativa y tiene impacto en las expectativas de construcción de las tasas de inflación generales, pero no es tampoco un nivel especialmente alarmante, ¿no? Lo que sí que se han demostrado con carácter general es que todo el set de sanciones que se iniciaron con la invasión por parte de Rusia de Ucrania, pues han tenido un impacto muy limitado en el precio del crudo, ¿no? Lo cierto es que estas sanciones forman parte de un esfuerzo más amplio, ya que la administración Biden ha proporcionado a Ucrania 64.000 millones de dólares en ayuda militar desde la invasión rusa, incluidos 500 millones de dólares la pasada semana para misiles de defensa antiaérea y equipos de apoyo para aviones de combate. Sobre esto hablará previsiblemente hoy el presidente estadounidense Joe Biden, que pronunciará un discurso final en el Departamento de Estado sobre política exterior. Rubén Gil. Biden comienza a despedirse y esta tarde pronunciará su último discurso para hacer balance de su política exterior. Discurso en el que destacará la expansión de la OTAN, el apoyo a Ucrania y los acuerdos históricos en Asia. Este discurso final tiene como objetivo consolidar el legado de Biden a nivel internacional y establecer un claro contraste con la agenda de Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero. Durante su presidencia, el demócrata ha buscado reconstruir alianzas y restaurar la posición global de Estados Unidos con varios logros en su haber, entre ellos reunir a los aliados de la OTAN. Su administración ha coordinado además una respuesta unificada a la invasión rusa de Ucrania y ha forjado un acuerdo con Japón y Corea del Sur para mejorar la seguridad regional y los lazos económicos. La agenda exterior de Trump difiere bastante de la del demócrata. Trump ha denunciado el coste financiero de apoyar a Ucrania, ha renovado sus llamamientos para que los miembros de la OTAN aumenten su gasto en defensa y ha sugerido utilizar la fuerza para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia.
Posiciones de Trump que indican un regreso sin duda a la América primero que ya esbozó en su primer mandato. La administración Biden también ha ha intentado su impronta en el conflicto en Oriente Medio con llamamientos continuos a Netanyahu para detener los combates en Gaza y llegar a un acuerdo. El presidente estadounidense, que cederá el testigo a Trump en apenas 7 días, ha hablado en las últimas horas con el primer ministro israelí para llegar a un acuerdo y detener los combates en Gaza, así como para liberar a los 98 rehenes israelíes que aún permanecen en manos del grupo terrorista Hamas. Hasta ahora solo se ha logrado un acuerdo de tregua de una semana en noviembre de 2023 en el que fueron intercambiados 105 rehenes por 240 presos palestinos, mientras que ahora se negocia un alto el fuego en fases. En la primera se liberaría 34 secuestrados a cambio de un número por determinar de presos palestinos. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se prepara su primer viaje oficial de 2025 a Oriente Próximo, donde visitará Líbano y Siria y donde participará en conversaciones sobre los nuevos gobiernos de ambos países. Pablo. Su principal objetivo será garantizar el apoyo a Siria siempre que se respeten una serie de líneas rojas, similares a las que solicitan tanto la Unión Europea como los petroestados del Golfo. Es una nueva oportunidad para Siria. Al mismo tiempo, soy muy consciente de los desafíos a los que nos enfrentamos. Y el mensaje que voy a trasladar es un mensaje de que queremos apoyar a Siria, pero también tenemos unas líneas rojas para ello. Tiene que ser una Siria pacífica, tiene que ser una Siria inclusiva, donde se respeten los derechos de todos, incluidas las mujeres y las minorías étnicas y religiosas. Y tiene que ser una Siria que garantice su integridad territorial, libre de injerencias extranjeras. Si eso se cumple, España estará al lado del pueblo sirio, por supuesto. Esta ayuda contendría apoyo humanitario con intención de paliar las carencias y la hambruna que ha pasado el pueblo sirio en las últimas décadas, dice el ministro. Durante esta visita, Álvarez aprovechará para celebrar pasos como la liberación de presos del régimen caído de Bashar al-Assad, que llevaban años de encarcelamiento en condiciones paupérrimas. A poco de visitar a los gobiernos de dos países musulmanes históricamente adversos a Israel, el ministro de Exteriores ha confirmado que no apoya que Polonia haya remitido temporalmente la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu. España es un país amante de la paz y es un país defensor del derecho internacional y de los tribunales internacionales de justicia internacionales. Y, por supuesto, nosotros siempre vamos a respaldar todas las decisiones que tomen esos tribunales internacionales de justicia, porque así lo dice la Carta de las Naciones Unidas en el caso del Tribunal Internacional de Justicia, que vincula a España, y quiero recordar, a todos los países del mundo. Con el desafío de Polonia al marco legal internacional, el primer ministro israelí podrá visitar Auschwitz en su 80 aniversario del Holocausto judío. Y en California siguen los incendios, alerta roja como mínimo hasta el miércoles debido al peligro que suponen los altos vientos que podrían aumentar las víctimas mortales. Pablo. Los incendios de Palisades y Eot son los principales responsables de las 24 vidas que han llegado a su fin y de la destrucción de 12.000 infraestructuras que han dejado sin hogares y escuelas a miles de personas. Donald Trump ha acusado de incompetentes al personal encargado de detener las llamas. Insiste en que se trata de uno de los peores desastres en la historia del país y culpa al gobierno de no poder apagar el fuego. Afirma que los daños han ido a más debido a la inacción del presidente saliente Joe Biden y el gobernador de California, Gavin Newsom, que se protege de las acusaciones del magnate de la siguiente manera. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que en 36 horas emitió una declaración de desastre mayor a través de un mensaje de texto. Tuvimos el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con un reembolso del 100%, todos los recursos que se podían esperar. Imagínense una comunicación constante. Me gustaría extender esto al presidente electo. No sé a qué se refiere cuando habla del olfato del delta y los embalses, ya que los embalses de California están completamente llenos. De momento se desconoce la veracidad de las acusaciones de Donald Trump, pero ya hay varios líderes del mundo que están ofreciendo su ayuda. Entre ellos Volodymyr Zelensky, que ha propuesto enviar bomberos ucranianos a California, quizá en un intento de avalar las palabras de Trump y ganarse sus simpatías. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Ningún día se nos pasa por alto el empeño de entender cómo las principales cabeceras del mundo afrontan contarnos todo lo que está sucediendo, todo lo que condiciona el panorama internacional. Un empeño que desarrolla en cada una de nuestras ediciones Pablo Iannone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, de hecho, esas cabeceras internacionales miran hacia la India. Nos cuenta The Guardian, allí se inicia el festival Maha Kumbh Mela, que es la mayor reunión religiosa de todo el mundo. Se trata, dice el medio británico, de una gran versión de la peregrinación hindú que atrae a más de 400 millones de devotos que se bañan en las orillas del río Ganges, en el estado norteño de Uttar Pradesh. Seguimos en el subcontinente porque el Indie NDTV, por su parte, pone el foco en el aspecto económico de esta celebración. En este año, el gasto promedio por persona podría aumentar hasta 10.000 rupias y el impacto económico total podría alcanzar los 4 billones de rupias. También se espera que aumente el PIB nominal y real en más del 1%. Los principales sectores beneficiados serían los alimentos y bebidas, así como los artículos religiosos y las ofrendas, como el agua del propio Ganges. Sabemos que Ucrania ha capturado 2 soldados norcoreanos que luchaban en la guerra por parte rusa. Así nos lo cuentan algunos medios observadores de este suceso, Pablo. Al Jazeera dice que Zelensky está dispuesto a intercambiar soldados norcoreanos por ucranianos detenidos en Rusia. El líder ucraniano ha afirmado que sin duda habrá más soldados norcoreanos capturados en el combate. Es solo cuestión de tiempo, afirma, antes de que nuestras tropas logren capturar a otros. 2 cabeceras, tan distantes y tan distintas como The Kyiv Independent y The Times of India, adoptan en este aspecto un tono suave. Señalan la proactividad del gobierno de Ucrania. Dicen que Ucrania ya está preparada para enviar a casa a los soldados norcoreanos capturados, si el líder norcoreano, Kim Jong-un, puede negociar la liberación de los prisioneros de guerra ucranianos en Rusia. Y vemos también cómo, entre tanto, el medio ruso RT no informa de este suceso y redirige el foco a las tensiones que provoca el veto de Volodymyr Zelensky al tránsito de gas ruso. En respuesta a la decisión de Zelensky de no prorrogar el tránsito de gas ruso a Europa, habría varios países de la OTAN dispuestos a cesar la ayuda humanitaria, reconsiderar pagos a los refugiados ucranianos o cortar directamente el suministro de electricidad de emergencia a Kiev. El medio ruso habla en plural, pero en realidad las declaraciones llegan de un solo país, del presidente eslovaco Robert Fico. El medio ruso añade otro ingrediente amargo para los ucranianos: la intención de la ultraderechista y nueva candidata a canciller alemana, Alice Weidel, quien estaría dispuesta a reabrir el gasoducto Nord Stream, el principal flujo de gas ruso a Europa, petado por el canciller saliente, Olaf Scholz. También tenemos que hablar del gas en global. Se encuentra en el punto de mira de Ucrania, nos lo cuenta también RT. Kiev ha atacado el gasoducto Turkish Stream, que lleva gas desde Rusia hasta Turquía a través del Mar Negro para que luego se distribuya por Europa y que supone además una alternativa próspera a Nord Stream. Una vez más, el medio ruso habla de manera un tanto generalista al referirse a Europa, ya que realmente los países beneficiarios de este gas, que llega desde Turquía, son algunos un tanto inclinados a Moscú, como Hungría o Serbia, país este último que recientemente ha fortalecido los lazos comerciales con Turquía y Rusia. Volviendo a la noticia de la que informa el RT, el ejército ucraniano habría intentado atacar con vehículos no tripulados en la estación de comprensión de la provincia de Ruzhskaya, que suministra gas al gasoducto Turkish Stream. Cabe recalcar, sin embargo, que esta noticia solo ha sido cubierta por el Russia Today, así que su validez no está muy avalada. Nos vamos hasta África, porque The Guardian nos cuenta que Somalia y Etiopía han acordado restablecer relaciones diplomáticas. Llevaban un año rotas. En una declaración conjunta tras una visita inesperada del presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, a la capital de Etiopía, Addis Abeba, ambos países se han comprometido a restaurar y mejorar las relaciones bilaterales a través de una representación diplomática plena en sus respectivas capitales. La ruptura había tenido lugar después de que Etiopía se comprometiese a reconocer la independencia del territorio somalí secesionista, Somalilandia, a cambio de obtener acceso al Mar Rojo. Este mar, recordemos, es ese ansiado objetivo estratégico que ha provocado durante décadas tensiones territoriales entre Addis Abeba y Mogadiscio. Las relaciones entre ambos países del Cuerno de África han empezado a relajarse tras reunirse el pasado mes con Turquía, que ha funcionado como catalizador de las negociaciones. Han concluido que Somalia favorecerá el acceso al Mar Rojo sin que esto suponga el reconocimiento de Somalilandia. Este vínculo entre ambos países es fundamental para que ambas naciones unan fuerzas contra la filial de Al-Qaeda en la región, Al-Shabaab. El medio turco Hürriyet informa de que siguen los preparativos para esa reunión tan esperada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Así lo ha confirmado el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Mike Waltz.
Al afirmar que la administración Trump es consciente de que la guerra entre Rusia y Ucrania debe terminar por medios diplomáticos, Waltz ha señalado que un alto el fuego sería un paso extremadamente positivo para ambas partes. Además, estas palabras de Waltz han sido avaladas hace una semana por Trump en su rueda de prensa en Mar-a-Lago, donde dijo que Putin quería reunirse con él y que, de fondo, se tejía el objetivo de poner fin a una guerra muy sangrienta. Por cierto, este mismo medio apunta que las negociaciones de un alto el fuego para Gaza están a punto de llegar a buen puerto. Así es, el Hurriyet dice que en la capital de Qatar, en Doha, el país anfitrión ha entregado el borrador final sobre el alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes de Hamas e Israel. Fuentes cercanas al suceso dicen que se ha alcanzado esta situación tras horas de reuniones entre representantes israelíes, el representante para Medio Oriente del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Qatar. Y vemos también cómo este mismo medio apunta que las negociaciones, esto es lo que acabamos de contar, de New York Times y de Washington Post, nos cuenta que China ha llegado a un superávit comercial a solo una semana de que Trump y la subida de aranceles al 60% de los productos chinos entren y se pongan en vigor con su llegada en la Casa Blanca. China, que ha alcanzado un superávit de casi $1 billón gracias a que sus exportaciones, principalmente basadas en manufacturas, han inundado el mundo, mientras que las propias empresas y hogares del país han gastado con cautela en importaciones. La avalancha de productos de las fábricas chinas ha suscitado críticas de una lista cada vez más larga de socios comerciales de China. Tanto los países industrializados como los países en desarrollo han impuesto aranceles en un intento de frenar la marea. En muchos casos, China ha respondido con la misma moneda, acercando al mundo a una guerra comercial que podría desestabilizar aún más la economía global. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca también tiene repercusión entre los medios chinos, como el South Morning China Post, y en este caso lo interpretan con pesimismo. Estados Unidos, que depende en gran medida de estas manufacturas, va a aplicar unos aranceles del 60%, lo que sin duda, dicen los medios asiáticos, va a acabar con la fiesta de las exportaciones chinas. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinen la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. ¿Cuán estratégica puede ser el agua para un país? Al final, el hecho de tener agua o no tener agua se convierte sin duda en un condicionante de desarrollo, de supervivencia, de autonomía estratégica, y ningún país se puede permitir no tener el desarrollo económico, el desarrollo social. Son dependientes de los recursos hídricos y sabemos que vivimos en un entorno muy complejo en el que todo además está interrelacionado. Queremos hablar de agua y lo queremos hacer con Valentina Martínez Ferro, que es directora de Oikos, el think tank centrado en cambio climático, política y medio ambiente. Valentina, un placer. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Diagnóstico integral se titula el informe que ha hecho Oikos, de un desafío urgente y compartido. Es urgente hablar de agua y es urgente tener claro que hay que hacer algo, ¿no? Absolutamente. Es urgente, vamos muy tarde ya y en España lo que tenemos desde hace muchos años es una escasez hídrica muy fuerte, muy potente.
que se está viendo claramente con unos periodos de sequía muy altos, muy grandes, y también con unos periodos de lluvia muy fuertes, tanto como hemos visto lamentablemente este otoño, ¿no? Sabemos, Valentina, que beber es fundamental para un ser humano, pero también sabemos, grosso modo, no voy a entrar en las cifras concretas, que el mayor consumo de agua se hace por parte de la agricultura. Por lo tanto, si no tenemos garantizado ese suministro hídrico para la agricultura, en el caso de un país como España, con una potencia en el sector primario importante, hablamos del 12% del valor económico de toda la agricultura de la Unión Europea, que corresponde a nuestro campo, se desvanece. Y eso, al final, no olvidemos, es autonomía estratégica. Absolutamente. Además, no solamente, la agricultura, que es el 65% de los recursos hídricos de todo el país, solamente el 35% se dedica al uso urbano y a otras actividades, pero el 65% de todo el agua de España se dedica a la agricultura y, como dices, es el 12% del valor de toda la Unión Europea de nuestros recursos agrícolas, pero es que también está el turismo. La cuenca más con mayor estrés hídrico en toda España coincide además con la zona de mayor desarrollo turístico que tiene nuestro país, que es el 11% del PIB. Entonces, estás hablando de dos de las industrias fundamentales españolas, el valor agrícola y el valor del turismo, que están directamente relacionadas con el agua. Con lo cual, efectivamente, si no tenemos como país una idea clarísima de cómo hacer y cómo afrontar los próximos años el valor de este recurso tan escaso, pues vamos a tener un problema y no lo estamos haciendo, ¿eh? Sabemos que, además, en un país con estacionalidad muy marcada, las infraestructuras hídricas son fundamentales. Y todos sabemos también que cuestan mucho dinero, ¿no? ¿Se invierte lo suficiente? ¿No? ¿Qué alternativa hay? No, bueno, tenemos un déficit. Necesitaríamos 3.000 millones de euros al año para poder modernizar todas las infraestructuras, entre otras porque hemos tenido una dejación de funciones, ¿no? Durante todos estos años ha habido una infrafinanciación, un déficit en la inversión muy, muy fuerte y lo que pasa es que es tan importante el reto que tenemos por delante que es probablemente debería, si tuviésemos pues una calidad de las políticas públicas como deberíamos, si nos tomásemos esto como estás preguntando, ¿no? Como un reto geoestratégico para el país, pues tendríamos que ponernos las pilas para poder desarrollar todo eso y tener una buena inversión tanto pública como privada. Es evidente que en muchas cuestiones de la institucionalidad pública española hay problemas porque hay un mare magnum de administraciones implicadas tremendo. Y el caso de la seguridad del agua no es una excepción, es todo un mare magnum. Este es uno. De hecho, en el informe una de las propuestas que se hace es la creación de una Autoridad Nacional del Agua, que lo que hace, esto lo hay en otros países, en Israel lo tiene, Singapur también, pues intentar, con una autoridad nacional, hacer una forma de coordinación entre las administraciones locales, las administraciones regionales autonómicas, las administraciones general, la Administración General del Estado, para intentar gestionar el agua de la manera más racional posible en todo el país, ¿no? Y hacerlo de una manera integral, racionalizando las políticas públicas, las distintas comunidades autónomas. Lo hemos visto tan bien en el ejemplo de la Dana y lo estamos viendo lamentablemente también en los terribles fuegos que están asolando California, ¿no? La importancia que es este recurso y ser capaz de gestionarlo bien. No está de moda ser jacobino, pero yo creo que en este caso es una opinión personal. Nos convendría. Nos convendría, sin duda. Has mencionado casos internacionales, Singapur, que todos sabemos que es una ciudad-estado, que es peculiar porque es solo una ciudad-estado, pero que, ojo, sin tener cualidades democráticas, que no las tiene, pero no les va nada mal. Pero vamos a poner mejor como ejemplo Israel, que se enfrenta a un entorno verdaderamente hostil y que ha hecho maravillas con el agua. ¿Podemos aprender cosas de Israel? Muchísimo. De hecho, es verdad que nosotros tenemos muy buena gestión del agua también en la cuenca justo valenciana, ¿no? y Murcia. De hecho, pues ahí que hay escasez de agua, la mayor producción hortofrutícola de Europa está justamente ahí, ¿no? O sea que sí que es verdad que hemos sido capaces de crear una enorme
capacidad hídrica, entre otras, copiando mucho y haciendo mucho, haciendo mucho caso y trabajando con los israelíes que fueron, ¿no?, uno de los pioneros en el uso de un recurso tan escaso, y se ve muy claramente cuando uno viaja a Oriente Medio como el vergel de Israel no pasa lo mismo con las tierras palestinas, y tiene mucho que ver con esa gestión del agua. Pero, insisto, seguimos perdiendo un 25% del agua en las redes de distribución, por ejemplo, y eso es algo que viene, o sea, que la razón por la que esto se pierde es porque no se mantienen esas infraestructuras, es por esa falta de inversión. Entonces, podríamos todavía tener una gestión muchísimo mejor, porque ese 25% del agua que se pierde es simplemente en el mantenimiento de la infraestructura, ¿no? En cuanto a las relaciones internacionales que puede generar, sabemos que hay cuencas que terminan compartiendo recursos hídricos. Me refiero, en el caso de España, está claro, solamente es con Portugal, porque somos una península, y hay ríos que en nuestro caso transcurren por nuestro territorio y terminan allí. Pero también hay ríos como el Guadiana, que tienen una grandísima presa o embalse, bueno, técnicamente no sé la definición, que luego vuelve a España con menos agua. ¿Cómo se gestiona o cómo se puede hacer para tener unas buenas relaciones en las que esos recursos hídricos estén bien repartidos entre dos países que comparten esa cuenca? Pues ahí volvemos a la necesidad de esta Autoridad Nacional del Agua. ¿Quién habla en España para defender un recurso como el agua? Lo hace el Gobierno central, lo hace cada una de las comunidades autónomas, que son las que tendrían las competencias en este caso, lo hace las autoridades locales o los alcaldes de los municipios que se ven más de una manera más importante afectados por esto. Pues con una Autoridad Nacional del Agua tendríamos una figura que podría coordinar todas esas necesidades. Y sin duda alguna, en nuestra relación con el país vecino, pues esto es una cosa que escoramos mucho, ¿no?, que parece que no es importante porque todavía no somos capaces, entre otros, pues una de las cosas que también refleja el informe, que es, digamos, de alguna manera impopular, pero es también la revisión de la tarifa, ¿no? Porque el agua es tan barata que se malgasta, vamos a decir. De alguna manera no somos conscientes de la importancia que tiene precisamente en el uso, ¿no? Precisamente porque bueno, no somos conscientes, hemos sido muy conscientes del precio del gas y por tanto de la importancia que tiene, desgraciadamente por la guerra de Ucrania, ¿no? Pero que no haya que tener que llegar a un déficit de agua importante en donde nos damos cuenta cuando nos la restringen en verano, ¿no? Claro. Pero que no haya que tener que llegar a eso para ser conscientes de que necesitamos cada una de las gotas que caen por el grifo de cada vez que lo abrimos y de la suerte que tenemos, ¿no?, de poder hacerlo. ¿Cómo habría que articular esas tarifas? ¿Hay alguna propuesta, alguna iniciativa, alguna referencia? Bueno, teniendo en cuenta que en la Unión Europea el precio más o menos, ¿no?, del metro cúbico de agua está en 3 euros. En España está en 2, pero hay países que llegan a 5 euros por metro cúbico. Y aquí, bueno, de alguna manera no corresponde esa tarifa a un país que tiene el déficit hídrico que vamos teniendo y los periodos de sequías tan fuertes que estamos experimentando y que se entiende que van a experimentarse de una manera más clara en los próximos años, ¿no? Desalación, reutilización. ¿Vamos a ir hacia esas líneas? Es parte de la propuesta también. Habría que precisamente con una buena gobernanza, ¿no?, lo que tendríamos es que ir abriendo las puertas, y si en desalación somos pioneros en España y tenemos una cantidad de desaladoras maravillosas que se están utilizando y se utilizan también para los recursos agrícolas y también la reutilización. La reutilización del agua funciona francamente bien y hay que, bueno, se trata también de concienciar a la población y de quitar los miedos, ¿no?, porque sí que es verdad que hay mucha desinformación, diríamos ahora, sobre el uso de este agua reciclada, ¿no? Valentina, no sé si le habéis echado un vistazo, aunque suene un poco a película, a esas afirmaciones que dicen que las guerras de hoy en día son por los combustibles y las del futuro serán por el agua. Sí, claro que le hemos echado un vistazo a eso, porque Oikos se dedica, pues eso, a estudiar y a proponer políticas públicas de cambio climático, de medio ambiente. Y sin duda, pues es evidente que las guerras son por los recursos escasos, y si el agua es un recurso escaso, lo estamos viendo estos días de verdad de una manera increíble, ¿no?, con las imágenes de California. ¿Cómo es posible que abran esos
donde los bomberos deberían de tener las mangueras, las tomas de agua, y que no salga agua. Y esta es parte de por qué están siendo incapaces de hacer frente a Fíjate, a mí se me ocurre incluso a futuro, ¿no?, qué puede pasar si Turquía y la parte norte de la zona donde habitan los kurdos, los montes Zagros y tal, donde nacen el Tigris y el Éufrates, de repente embalsan el agua y privan de la misma a todo Oriente Medio, todo Oriente Próximo. La geopolítica del agua es fundamental. El Jordán tiene mucho de estrés entre una parte y otra. Los altos del Golán, que son fuente también de agua para un país como Israel. Es importantísimo, y por eso merece la pena que se lean ese informe de Oikos, El agua en España, diagnóstico integral de un desafío urgente y compartido. Valentina Martínez Ferro, directora de Oikos, muchísimas gracias. Un placer. La pena que el tiempo se va. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hablamos ahora de Venezuela, un país que lleva muchos años en una situación complicada, que ha llevado a casi 8 millones de ciudadanos a abandonarlo, que sin embargo tiene grandísimas reservas de petróleo, que vive sujeto a tensiones al final de intereses geopolíticos, con unos y otros tirando hacia una evolución de su realidad política o hacia otra, y ahora con la llegada de ese conflicto por unas elecciones no demasiado bien resueltas, sin actas sobre la mesa. Bueno, el caso es que ha tomado posesión Nicolás Maduro, pero sigue el desencuentro entre quienes están a favor o en contra del propio Maduro. Queremos hablar de en qué situación se encuentra ahora mismo Venezuela. Lo hacemos con Amin Lejarza de Bilbao, que es analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Te pediría para situarnos, ¿no?, ¿cómo ves la situación actual con el ejército reivindicando o destacando su lealtad hacia Maduro, pero con un panorama bastante complejo en lo internacional para el presidente, que aspira a completar estos 18 años ya al frente del país? Vamos a intentar ir un poco de nivel ese más local, el ámbito nacional, al ámbito regional y al ámbito internacional, ¿no? Pues lo que es de manera interna para Venezuela, podemos determinar que Maduro tiene algo muy muy importante que comentabas, ¿no? Tiene al ejército, y tener al ejército al final te da el poder porque la población evidentemente no tiene para subsistir, no tiene para sobrevivir, y entonces no tiene recursos para combatir, porque el miedo se ha apoderado, amedrentas básicamente a la población, y tienes en buen recaudo a las personas que ayudan a amedrentar. Ya no entremos, que siempre nos dejamos de lado, que aunque Maduro conserva al ejército, luego tiene fuerzas paramilitares que también son de uso selectivo y quirúrgico cuando ellos, o cuando desde el régimen de Maduro se quiere de algún modo acometer algún tipo de acto más preciso, pero sin oficialidad. Y eso también es, cuanto menos, importante a tener en cuenta. Luego, y eso es lo que le otorga el poder, ¿de acuerdo? Luego, a nivel regional, creo que Maduro ya cada vez, evidentemente, más aislado, ¿no? O sea, ya solamente le queda, decía él en su toma de posesión, el tema de que con sus hermanos nicaragüenses y cubanos, y a nivel internacional, ¿no? Él mismo ya ni se atrevía a dar nombres. ¿Por qué? Porque al final Colombia, con Petro, entiende que esto no es una forma de llevar un gobierno. La Lula la Brasil de Lula, tampoco. Boric se desmarcó en un primer momento, y regionalmente, y desde la caída del kirchnerismo en Argentina, pues evidentemente con Milei, pues ni de broma, ¿no? Claro. Entonces ahí ya se encuentra en otro ámbito. Y luego ya, si nos vamos al ámbito internacional, los socios están en el momento de mayor debilidad. Venimos seguramente comentando
en anteriores programas hablando de Oriente Medio o de Europa del Este, hablamos de Rusia, hablamos de Irán, es decir, la presencia o la fuerza que a Venezuela le había consolidado o le había mantenido en una tranquilidad de poder aguantar, se encuentra cuanto menos mermada en este momento. O sea, Amin, Rusia, China, por ejemplo, que han tenido esos intereses en la zona, que han visto en Venezuela un cliente, pero también un aliado para poner el pie en el continente que tiene grandes recursos, ahora mismo están en retaguardia, ¿no? No tienen demasiada capacidad, tienen muchos frentes abiertos, como mencionabas incluso con Irán, están en un segundo plano, ¿no? Es decir, hay que entender luego, ¿no?, esas dos maneras que por ejemplo, y marco diferencias en cuanto a la forma que tiene China de moverse haciendo su diplomacia paralela o su influencia y la que tienen Rusia o Irán, que puede ser de algún modo más similar. ¿Cuáles son estas formas de moverse? Bueno, todos sabemos que China tiene esa diplomacia económica de aquí si hay un conflicto armado yo no voy a entrar, yo no voy a meterme, yo no voy a hacer nada por el estilo. Rusia la hemos visto con Wagner campar a sus anchas las últimas décadas. Irán la hemos visto con esos grupos proxies que a veces los limitamos a la región de Oriente Medio y nos olvidamos de, por ejemplo, cuestiones como las diásporas, que es tan interesante y que no se tienen en cuenta, por ejemplo, en América Latina. Es decir, hubo un señor llamado Tarek El-Sami, que era vicepresidente de Venezuela, ¿de acuerdo?, y ministro del petróleo, lo cual sabemos que es un ministerio dentro de lo que es Venezuela bastante importante. Con el nombre Tarek El-Sami entendemos que es de origen sirio-libanés, ¿de acuerdo? Entonces, estas relaciones de poder que se dan de manera paralela también son cuanto menos interesantes. Rusia no puede ahora mismo centrarse en Venezuela porque no ha podido ni hacerlo con Siria, cuando es un aliado mucho más cercano y estratégico, y luego China está a la expensa o está un poco a la expectativa más o menos de ver otras opciones en América Latina que le tengan menos en el foco, que es lo que le interesa mucho, es decir, el acuerdo que se firmó a finales del pasado año con la construcción de este nuevo puerto en Lima, ¿no? Sí. Entonces, China está buscando ahora mismo o se está centrando en otras partes de la región y está a la expectativa de, oye, ¿puede interesarme Venezuela? Sí, pero en este momento de tanta dispersión, ahora mismo mantengo mis cartas como están, mantengo el tema de los recursos naturales que me interesa y hasta aquí. A mí, no sé si pueden o deben jugar algún papel los 8 millones de venezolanos en su diáspora. Sí, deben, lo hacen. El problema es que, claro, yo creo que en una situación como de este calado, todos sabemos que lo más importante es la esperanza, ¿no? Y al final llegas ahí, este año pasado, en el 24, sabiendo que había elecciones presidenciales, todo el mundo tenía esa esperanza, nunca mejor dicho, a pesar de las trabas, ¿no?, que iba poniendo Maduro, de que pudiese haber algo, un cambio. Y al final ves que, aunque el centro Carter, ¿no?, del difunto presidente Carter, que estuvo autorizado por el régimen de Maduro, dijo, usted no ha ganado, daba igual, este señor ha vuelto a proclamarse presidente porque era lo que comentábamos justo al principio, porque si tienes ese poder militar, porque si tienes esa desafección de la comunidad internacional, la población dentro de su diáspora evidentemente también va perdiendo la esperanza y entonces acaba radicándose en los países a los que ha tenido que emigrar de una manera en la que dice, oye, mira, es que en mi país no hay voluntad, no hay una manera de voluntad internacional mediante la cual esto se pueda solucionar. Por lo tanto, igual lo que tengo que hacer es empezar a hacerme la idea de que yo me tengo que quedar aquí y que, bueno, pues tendré mis proclamas, tendré mis actitudes, tendré mi opinión, pero ¿qué puedo hacer, no? Y creo que también es un factor que debemos de jugar la comunidad internacional, la comunidad iberoamericana, un poco en cuanto a la diáspora, de hacerles ver que si se organizan, que si de algún modo las acciones pueden ser un poco más cohesionadas, sí se puede hacer presión y es necesaria dicha presión.
Amin, sabemos que Donald Trump es un empresario, es un pragmático. ¿Cómo crees que va a afrontar él esta situación en Venezuela a partir del 20 de enero? ¿Va a haber máxima presión? ¿Va a haber mano dura? ¿Va a haber pragmatismo? Hay que tener en cuenta que al final tiene grandes recursos petrolíferos Venezuela y a las malas Estados Unidos siempre ha sido muy pragmático respecto del petróleo. Totalmente. Es una gran pena, pero o virtud para el pueblo venezolano tenerlos, ¿no? En este caso, o sea, yo he llegado a escuchar a venezolanos que decían maldito petróleo, porque claro, es al final un bien con el que puedes gestionar muy bien puedes desarrollar muy bien tus alianzas. Es decir, en este caso se presenta una dualidad muy interesante. Me explico. Tenemos a Marco Rubio, ¿no?, que va a ser el próximo secretario de Estado, y sabemos que es una persona, pues por orígenes completamente anticastrista, anti todo lo que tenga que ver con ese eje Nicaragua, Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, y va a tener y él ya se sabe que va a tener una opinión muy tajante, ¿no?, muy clara de ir a por estos regímenes dictatoriales que existen. Pero el caso evidente de Venezuela tiene algo que con lo que él va, por muy secretario de Estado que sea, que es una posición dentro del gobierno de los Estados Unidos, casi que a veces más relevante que la del vicepresidente, tiene un problema que se llama ExxonMobil, que es al final la empresa americana que, al igual que por ejemplo la española Repsol, ¿no?, tienen diferentes intereses y actúan como intermediadores. En este caso ExxonMobil con el gobierno americano es un intermediador claro y directo y constante a nosotros lo que nos conviene es evidentemente sacar el mayor beneficio. Entonces, el tema de la geopolítica tiene los siguientes entramados que en mi opinión la hacen más interesante. Es decir, ahogamos un poquito a Venezuela, pero la ahogamos lo justo para mejorar las condiciones mediante las cuales nuestro beneficio en la extracción de crudo del país sea el que queremos o el mejor o con la mejor condición que necesitamos, pero mantenemos a Maduro porque sabemos que con podemos amedrentarle manteniéndole en el poder, ¿no? Es decir, no te voy a quitar del cargo, te voy a dejar seguir siendo rey, pero vas a ser mi rey, ¿no? O sea, vas a ser mi rey. Y ese es el gran problema que ahora mismo se enfrenta de algún modo pues Estados Unidos en su actividad para América Latina, ya que Venezuela va a ser importante, por lo que te comentaba de Marco Rubio, pero aún así el caso concreto de Venezuela con el tema de la empresa de Exxon y las negociaciones paralelas que se producen al margen de la diplomacia oficial. Veremos qué sucede y cómo afronta Donald Trump todo esto. Sabemos todo el fracaso de Guaidó y su presidencia que tocó en tiempo de legislatura trumpiana. Y en cualquier caso, a nosotros se nos ha acabado ya el tiempo. Iremos viendo cómo evoluciona el asunto. Ojalá lo haga de la mejor manera posible para los venezolanos de a pie. Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un asunto complicado porque, como decimos, hay grandísimas reservas de petróleo. Si se tienen en cuenta arenas bituminosas y demás que cada vez se extraen de maneras más sencillas, sabemos que Venezuela es, según se mida, el país con las reservas petrolíferas mayores del mundo y por lo tanto es una pieza complicada a gestionar. Y sabemos también, como decimos, que hay una dictadura en marcha en el país con unos militares que la apoyan y 8 millones de ciudadanos en la diáspora. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. No hay tiempo para más. Sean felices y más mañana. Hasta mañana. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Hola,
Soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.